Solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo, o el Corpus Christi. Muy buenas a todos. En este día que recordamos y que queremos vivir de manera experiencial este gran regalo que nos trae pues, la fe, que nos trae la Sagrada Escritura, que nos trae la Escritura, la liturgia, pues quisiera también todo esto envolver toda nuestra vida y que todo ello nos ayude a seguir caminando y a identificarnos más con Cristo, con Él mismo. Porque lo primero, ante este día, esta gran solemnidad, que hasta el mismo nombre quizá nos puede sonar un poco distante, la actitud, ¿no? La actitud con la cual podemos vivir este día. Y este tiempo, en realidad, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no parezca, aunque quizá no nos lo imaginemos, tiene mucho que ver la vivencia lejana con esta gran verdad, con las consecuencias de lo que hoy vivimos. Por eso, qué importante tener una buena actitud. Acercarnos a esta celebración, acercarnos a la Eucaristía, acercarnos a Cristo. ¿Con qué actitud? No cualquier actitud vale. La actitud de discípulo. Acercarnos como los niños, ¿no? Acercarse con familiaridad, como un aprendiz, pero también como un amigo, ¿no? Como un amigo, como quien se acerca a un amigo. Y esto acorta distancias con este gran nombre, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Qué importante es escuchar a Cristo, Eucaristía. Qué importante es escucharle para aprender a vivir nuestra fe. Qué importante es escuchar la Eucaristía para que cada uno de nosotros aprenda a vivir lo que somos, en mi caso misionero, sacerdote. Qué importante es que yo aprenda a vivir, a convivir y a escuchar a la Eucaristía para que yo aprenda a ser un buen misionero, un buen sacerdote, para que seas una buena madre de familia, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen cristiano. Qué importante es escuchar al protagonista de hoy. El protagonista de hoy es Él, no soy yo. Aunque a nosotros nos ocurren muchas situaciones, tenemos experiencias y a veces nos preocupan, nos agobian, pero el día de hoy, pues el protagonista es Él. El protagonista es Él. Por eso la liturgia, el día de hoy, esta solemnidad, las oraciones, en la misa, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo, ¿no? Apunta a Él. Qué importante, por eso, tener un diálogo con la Eucaristía, más que saber cosas, que es el Corpus Christi. Contenido hay mucho, contenido hay muchísimo. Podemos buscar y vamos a encontrar infinidad de conferencias y reflexiones. Pero qué importante es hoy hablar, dialogar y encontrarme con el protagonista de este día, ¿no? El protagonista de este día. Y en este diálogo qué importante es hacerle preguntas. Hacerle preguntas desde las más básicas, desde las más sencillas, desde las más coloquiales, de las que usamos nosotros. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te encuentras? ¿Y cómo te sientes, ¿no? En este día, hablar con Cristo. Entonces, podemos preguntarnos de qué se trata este día, de qué se trata esta solemnidad. Y más preguntas podemos hacer en este diálogo con Cristo, Eucaristía. Yo le preguntaba, viendo un poco el contexto, Señor, ¿de qué se trata esta celebración y que tenga que ver con nuestra vida? ¿De qué se trata esta guerra? Esta violencia que respiramos, esta sensación de miedo, de inestabilidad, de dolor que vivimos hoy a nivel mundial y que como clima, como soplo, que parece que entristece y apaga algo,
¿no?, en nosotros. Sin embargo, la Escritura, si hoy escuchamos las lecturas del día de hoy, la Escritura como un cristal o un espejo limpio refleja toda su luz hacia nuestra vida. Y el día de hoy, en la primera lectura, que es del Génesis, nos muestra dos personajes. Nos muestra dos personajes. O sea, primero es la actitud, lo segundo es la escritura de este día. Nos muestra dos personajes. Nos muestra a Melquisedec y a Abraham. Esa es la primera lectura. ¿Por qué nos muestra estos dos personajes el día de hoy del Corpus Christi? Dos personajes. Melquisedec es rey y es sacerdote, y es una prefiguración del sacerdocio de Cristo, o prefiguración de Cristo. Prefiguración del sacerdocio de Cristo. Y Abraham es el otro personaje en la primera lectura. Y nos muestra aquí un encuentro entre dos hombres, entre dos personas de Dios. Uno sirviendo al otro, uno bendiciendo al otro. En este día del Corpus Christi y ante nuestra realidad personal, familiar, mundial o eclesial, este día la Escritura nos muestra a dos personas de Dios, uno bendiciendo y sirviendo al otro. Por eso, ¿de qué se trata este día en diálogo con Jesús Eucaristía? Esta solemnidad nos invita a volver a lo más básico, a lo más sencillo, a lo que no puede faltar en nuestra convivencia. Volver desde este encuentro de Melquisedec y Abraham que nos muestra la Escritura, desde este bendecir al otro, de amar al otro. Dice que Melquisedec le ofrece el pan y el vino a Abraham. A Abraham. Se trata de volver a lo esencial para poder avanzar, ¿no?, para seguir caminando. Por eso no podemos olvidar lo fundamental. Por más sofisticado que sea nuestro mundo, por más avanzado, avanzado entre comillas, por más que avancemos tecnológicamente, y a veces nos preguntamos, ¿para qué o hacia dónde está orientado esos avances? Volver a lo genuino, a lo que nos hace personas. Las consecuencias del olvido de la Eucaristía. ¿Por qué ante situaciones tan graves que vivimos en el mundo de hoy, orar sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿No? ¿Acaso no hay cosas más importantes que atender? ¿No hay cosas más graves en cual tenemos que poner nuestra atención? Es que el olvido de la Eucaristía justamente nos muestra las consecuencias que vivimos, que hay cuando le olvidamos a Él. Nuestro mundo, nuestra realidad es un signo muy claro. O sea, no es muy difícil pensar, indagar, reflexionar cuáles son las consecuencias de olvidarme de Cristo. La realidad, el contexto, nos habla claramente de las consecuencias de nuestro olvido del Corpus Christi, de Cristo. Nos volvemos unos contra otros, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones, la iglesia misma, ¿no? Podemos estar divididos y estar en contra unos con otros, el machismo contra el feminismo o viceversa, tradición, liberalismo o viceversa, dentro y fuera de la iglesia. Equipos de fútbol, judíos contra palestinos. Lo que estamos viviendo hoy, desde lo más trivial hasta lo más delicado. Por eso, este día, la liturgia nos muestra lo que le está faltando a nuestro mundo, lo que le está faltando a nuestro mundo, el pan y el vino que le está faltando a nuestra vida, a nuestro seguimiento, a nuestra consagración, a nuestro servicio. Pero también aquí, encontrando pues las consecuencias del olvido de la Eucaristía, también a la vez se nos abre un camino de esperanza.
el Corpus Christi nos presenta también una luz. Recuerdo aquí la experiencia de un jovencito de 14 años llamado Jaime Bonet, que a sus 14 años entró ahí en su escuela, que había una capillita, y en esa pequeña capilla, en el momento del recreo, del descanso de clases, entró a la capilla, y toda la capilla grande vacía. Y todos los niños en el recreo pues jugaban, o adolescentes jugaban, pues jugando fútbol, comiendo. Era el momento del descanso, pero él fue a la capilla y habla con Jesús Eucaristía y le dice a Jesús Eucaristía: eres el último de todos, nadie se acuerda de ti, eres el último del pueblo, cada quien va a lo suyo. Y a su corta edad se da cuenta que Jesús Eucaristía, Jesús en la Eucaristía, Jesús en el sagrario vive una pasión, vive el olvido, vive la soledad. Y así descubrimos nosotros también. Hoy Jesús Eucaristía vive una pasión, vive un olvido, vive la soledad, ¿no? Vive la indiferencia. Pero a la vez, este joven, este adolescente, descubrió no solamente ese dolor y esa tristeza que sintió por Jesús y con Jesús, sino que descubrió un camino y una esperanza. Porque en su oración con Jesús Eucaristía, este joven, este adolescente le dice a Jesús, le dice: pero Jesús, si tú en lugar de estar en el sagrario, tuvieras unas manos, unos pies, si fueras joven, ¿no? O si tuvieras un cuerpo, y podrías salir a buscar a los demás. Y fue muy bonito porque en ese diálogo con Jesús, Eucaristía, entendía y Jesús le hacía entender: es verdad, si yo tuviera tus pies, saldría de aquí a buscar a mis amigos. Si yo tendría tus manos, podría salir y ofrecer ese pan y ese vino. Podría ofrecer, si pudiera tener tu voz. Es verdad que tenemos cada uno de nosotros nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros duelos. Pero por hoy, si saliéramos del centro y le escucháramos a Él, su dolor, su duelo, su pasión, su tristeza, y esto nos abre un camino de esperanza, porque Jesús, Eucaristía, el Corpus Christi, hoy también a nosotros, nos habla de esta realidad que vive, de ese duelo que vive, de esa pasión, y que también a nosotros nos dice, ante esta realidad, la historia hoy no ha cambiado de la de ese joven que sucedió hace muchos años a la historia de hoy. Por eso el día de hoy la invitación es a detenernos, a buscar a Jesús, a hablar con Él, a escucharle. Así como Melquisedec dio su pan y su vino a Abraham, así como este joven le ofreció su pan y su vino, sus manos, sus pies, su vida a Jesús Eucaristía, para que le conozcan. Así también hoy en el Evangelio, Jesús también les dice a sus discípulos: tú también ofrece tu pan y tu vino, ¿no? Dadles de comer a mi pueblo que muere de hambre. Y no solo estamos hablando de un hambre material y físico, sino muere de un hambre que es el amor, la falta de amor. Hoy se habla de empatía, la falta de compasión, la falta de misericordia. Melquisedec ofreció su pan y su vino. Jaime Bonet, este joven a sus 14 años, ofreció su pan y su vino y su vida. Cristo hoy nos ofrece también su pan, su vida, y nos dice: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, por vosotros. Y termina diciendo: haz tú lo mismo, haced esto en memoria mía. Hoy nosotros también podemos ofrecerle a Jesús en este día del Corpus nuestro pan, nuestro vino, ante la realidad que muere de hambre eucarístico. Que tengáis buena jornada.